que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Abraham, Andrés, que nos acompañan en el día de hoy. Muy buenos días a los oyentes, gracias por estar en sintonía. El día de hoy traemos un tema que a todos en ciertas ocasiones de la vida ¿cómo se diría? Nos afecta. Nos afecta, sí. Cuando tenemos preocupaciones o estamos angustiados o tristes y no sabemos cómo solucionarlo o qué respuesta darle, y muchas veces es que estamos fuera de nosotros mismos, fuera de nuestro centro, y estamos pensando o solucionando afuera y no adentro, que es realmente donde pues es la fuente de todo. Sí, es muy significativo eso que dices, Vivi, porque nos confronta seriamente con la problemática de la humanidad, ¿cierto? Y es la problemática de ver afuera los factores de angustia o los factores problemáticos. Y eso nos ha llevado también por la vía de echarle la culpa a los demás y pensar que son los demás los que tienen que cambiar para nosotros poder vivir mejor. O sea, serían los otros los que tienen que ajustar sus condiciones de vida a nuestras pretensiones, y serían los demás los que nos traen insatisfechos, serían los demás los que no hacen lo debido, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, echarle la culpa al otro se ha constituido como una forma de relación. Vivimos enjuiciando al otro, no sabiendo que cuando enjuiciamos al otro nos estamos enjuiciando en el otro. Entonces miren, si yo proyecto afuera y vivo en el afuera permanentemente, entonces no me veo a mí mismo, sino que me estoy viendo en el otro. ¿Qué significa volver al sí mismo o volver al propio centro, como lo mencionabas? Significa de que si el otro es reflejo de mí mismo, entonces empiezo a cuestionarme por lo que no está funcionando en mí o por lo que habría de modificar yo. Dejo de estarme centrando en el otro para ubicarme dentro del eje central de la existencia, que soy yo. Cuando me centro en mí mismo, entonces decíamos, cuestiono lo que vengo haciendo y cómo lo vengo haciendo, qué patrones estoy repitiendo y de qué manera podría entonces generar alternativas de cambio o dar algún viraje que permita vivir con mayor disfrute o realización. Pues teniendo en cuenta de que todo disfrute de la existencia es realizar la existencia. ¿Qué es lo que nos impide realizar la existencia? Fundamentalmente la desconexión con nosotros mismos. Lo dijimos desde el primer programa que empezamos a emitir en esta serie de ¿Por qué enfermamos? Lo dijimos, estamos enfermos porque estamos desconectados de nosotros mismos, por tanto estamos desconectados del planeta. Entonces decía que es muy significativo lo que propones, porque es reconectarnos con nosotros para poder ubicar la problemática en términos de lo que significa mi relación conmigo, que también es la relación con los demás. Si yo vuelvo a mi eje, el eje central de mi existencia, que soy yo propiamente, entonces voy a recordar que yo soy la vida, y si yo soy la vida, entonces soy reflejo de todo lo que me circunda, y en ese sentido entonces voy a vivir
moviendo las condiciones que me permitan mayor realización. ¿Qué es lo que pasa en la persona que se gasta la vida viendo afuera los problemas o viendo en los demás la fuente de sus problemas? Nunca podrá realizar su existencia. Nunca podrá realizar su existencia. Puede que sí, tenga momentos de satisfacción y de placer, pero la mayor parte de las veces vivirá en torno a el sufrimiento, la preocupación, el sacrificio, el esfuerzo denodado, desmedido, ¿cierto? O vivirá para el que dirán, ¿cierto? En esa medida entonces su vida tendrá que ser una vida frustrante, porque imagínense, pongamos por caso, uno vive para los ideales. Los ideales siempre son algo inalcanzable, siempre, siempre. Entonces decimos de que son patrones, los ideales son patrones de herencia religiosa que nos llegan a través de doctrinas, a través de la educación, a través de herencias familiares, digo herencias, si mi papá y mi mamá vivieron para los demás o para esos ideales y sintieron que nunca lo realizaron, entonces yo me voy a sentir comprometido a realizar lo que ellos no pudieron realizar. Algo así como intento realizarlos a través de mí. Sí. Bueno, pero cambiemos un poco la lógica para que sigamos con el tema. Entonces, miren ustedes, si estoy centrado en el mundo exterior, estoy desconectado de mí mismo. Y estoy fijándome, volvamos, qué van a decir de mí, qué van a pensar, cómo me van a ver, se van a decepcionar de mí. Voy a perder algo. Voy a perder algo, que irá a venir después, va a venir algún sacrificio, quiero decir, va a venir alguna tragedia. Mejor me sacrifico yo para que los demás no sufran, no vayan a tener que sufrir lo que yo supongo que van a sufrir los demás, porque yo estoy triunfando. Fernando, y toda esta frustración que viene, pienso yo que es porque uno tampoco tiene el poder de cambiarlo, porque si yo lo veo afuera en el otro, pues no puedo cambiar el otro, solo puedo transformar lo que hay adentro de mí. Eso que estás diciendo es magnífico porque nos acerca justamente al nódulo de la problemática. Y es que nos enfermamos porque, ajustados a una pretensión de pretender que podemos cambiarnos ajustándonos a las pretensiones de los otros o cambiar al otro, entonces terminamos enfermos, ¿cierto? ¿Cuántas enfermedades producimos intentando, por ejemplo, atraer la atención de los otros? La demanda de atención nos lleva muchas veces a enfermar porque así logro que los demás se queden conmigo, que los demás estén pendientes de mí. Y resulta que produzco una enfermedad crónica tan grave que, por ejemplo, mis hijos tienen que estar girando todo el tiempo en torno mío, 8 o 10 hijos y todos girando en torno mío, hasta que la enfermedad toma una tonalidad impredecible y finalmente me lleva a la muerte, o el desgaste es tanto que termino reproduciendo el esquema de manera escalonada. Es decir, primero llamé la atención, después me di cuenta que podía mantener la atención, pero después
resulta de que Se quedan ahí. están ahí pero produciéndome problemas, yo estoy centrado en el otro, ¿cierto? Entonces se quedan ahí, pero me estoy enterando justamente de la contraparte, y es que como están ahí, no están cumpliendo con sus responsabilidades porque están preocupados por mí, entonces yo me siento responsable de la tragedia que está sufriendo el otro, o de las tragedias que están sufriendo los otros, y entonces me siento indigna. Por ejemplo, una madre, me siento indigna de estar viva porque entonces estoy dañando el matrimonio de mi hijo debido a que yo estoy enferma, porque él se siente responsable de estarme cuidando o estar pendiente de mí, y ha dejado de lado a su mujer y a sus hijos debido a que me está dedicando una cantidad de tiempo determinado a mí. Estoy hablando de manera hipotética, pero son cosas que suelen ocurrir con cierta frecuencia, ¿cierto? Hay algo que también hemos hablado, y es que cuando tratamos de manipular o de hacer que el otro haga lo que yo quiero, se vuelve en contra mía, o se vuelve, más bien, si trato de manipular, me vuelvo manipulado también. Exacto. ¿Cómo aprender a manejar inteligentemente la fuerza y el esfuerzo? ¿Cómo aprender a no generar efectos contraproducentes que se vengan, dijéramos, en enfermedad, se vengan en tragedia colectiva o familiar, o se vengan en fracasos personales, ¿cierto? Uno es volver al centro. Yo existo a pesar de la familia, a pesar de la sociedad, a pesar de la cultura, a pesar de... Entonces, si yo existo, yo soy el centro. Lo otro funciona bien si yo funciono bien. Si yo no logro armonizarme conmigo mismo, involucro de manera degradante. Si no logro armonizarme conmigo mismo, involucro de manera degradante a la familia y a quienes me rodean. Entonces ya el interés que los demás puedan tener en mí se torna a empezar: pobrecito Fernandito, como está enfermo, como decía un amigo, es que están de malas, pobre muchacho, es que le caen todas, es que lo dejó la mujer, ahora se le suicidó el hijo, qué pecado. Bueno, miren en qué posición quedamos, la posición de indignidad. Llamamos la atención es por el estado de tragedia. Entonces, volvamos. Si merezco el afecto, es porque realmente puedo amarme. Pero si yo siento que no merezco el afecto, entonces voy a estar llamando la atención de múltiples maneras, obviamente, como decíamos, degradando la existencia, pero también degradando el amor que puedan ofrecerme. El amor por pesar no es amor. El pesar es una forma degradada del amor y cae del lado del odio. Es decir, alguien que se relaciona conmigo por pesar es porque en el fondo me está odiando. Quiero decir, disfruta con mi malestar, así inconscientemente, así conscientemente no lo reconozca. Pero si yo estoy de alguna manera siendo cómplice del malestar del otro, es porque también disfruto de ese malestar. Y estoy diciendo, lo necesitamos ahí, y le estoy diciendo al otro, lo requerimos que usted esté ahí para yo poder seguir gozando con su sufrimiento. Como cuando doy limosna, ¿no?
Una cosa es darle el pan a alguien que vemos en una circunstancia acuciosa, y otra cosa es estar dando limosna de manera permanente como una forma de negar las culpas. Quiero decir que a veces establecemos relaciones de manera compulsiva en ese amor degradado de la compasión, y lo que inconscientemente estamos diciendo es que necesitamos el mal del otro para poder justificar nuestra propia existencia, donde si yo me siento culpable, quiero decir, entonces doy la limosna y así disminuyo mi culpa, pero necesito la ración, entre comillas, necesito la pócima diaria de aminorar la culpa, porque todos los días me estoy sintiendo culpable. No, muchacho, hay que enfrentar la culpa. ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué me estoy culpabilizando? Quiero decir, una cosa es alimentar el sistema de culpas y otra cosa es resolver la culpabilidad propia. Yo alimento el sistema de culpas diciendo que vivan los pobres, porque ¿qué sería de la humanidad sin los pobres? ¿Cierto? Como decía por ahí la Madre Teresa de Calcuta. Ella, en un discurso muy sentido con relación a los idómanos, decía que el SIDA y los idómanos nos permiten algo así como ganar ante el cielo alguna indulgencia. Entonces hace como una apología de los idómanos, en el sentido de que dice que bienvenidos los idómanos o los enfermos de SIDA, porque ellos nos permiten ganar indulgencias ante el cielo, algo así. No recuerdo pues la cita exactamente, pero miren, estamos volcando hacia el mundo exterior el asunto de la culpabilidad. Lo que estamos diciendo es de que si pudiéramos decirle a la Madre Teresa de Calcuta, se lo diríamos más concretamente: asuma sus culpas. Si usted no se siente digna por sí misma frente al cielo, es porque se está culpabilizando. Usted no tiene por qué alimentar la problemática humana desde la compasión. Una cosa es ayudar mediante trabajos investigativos que permitan curar el SIDA. Es más, trabajos más serios y más profundos que permitan entender de que el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no existe. Que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un síndrome, es decir, una conjunción de patologías, generalmente que tienen que ver con el problema inmune y se relacionan con la capacidad, la disposición a respirar, es decir, un problema con la vida que hay que enfrentar, y eso le corresponde a cada uno de los enfermitos. O sea, hagámonos responsables. Es que por más grave que sea la enfermedad, si yo atraje un SIDA, yo soy responsable de ese SIDA. Que es que no tiene derecho a una ayuda. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo de que si yo atraigo a mi existencia un SIDA o un cáncer o una leucemia, que es otra forma de cáncer, cualquier otro tipo de enfermedad que ustedes quieran nombrar, yo la atraigo. ¿Y de qué manera la estoy atrayendo? Porque la estoy atrayendo. Ahora recuerdo un caso de una señora en diálisis. La señora, para todo dolorcito, iba a la tienda y compraba ibuprofeno. Y bueno, eso se supone que era efectivo, pero entonces
eso le fue desgastando los riñones. Hasta que va al médico, no señora, es que usted tiene medio riñón, ya no, o sea, le falta riñón y medio, no le está funcionando los riñones, hay que someterla a diálisis si no va mejorando. Y lo que hace la señora frente al diagnóstico es empeorar, y en razón de mes y medio está en proceso de diálisis. Vamos a ver, a auscultar la persona, y encontramos con que tiene un problema sexual. ¿Qué problema sexual? Que ya no le gusta el marido que tiene. Se casó con él hace 20 y tantos años y nunca aprendió a tener buenas relaciones sexuales con ese hombre. Cuando después de los años él llega a buscarla, ella no está disponible porque tiene dolor de cabeza, porque tiene no sé qué, es decir, aparecen cantidad de sintomatologías. Y resulta confesando de que ella necesita estar enferma para que su marido no la reclame sexualmente. ¿Cómo les parece una maravilla? Entonces, enfrentamos el problema con el asunto del placer y nos transparentamos, por decirlo así, nos franqueamos o nos liberamos, para decirlo en términos concretos, nos liberamos de la atadura que tenemos con el otro. O sea, si yo me estoy relacionando con alguien porque tengo un compromiso de una firma, de un acta matrimonial, y me tengo que acostar con ese fulano o esa fulana porque es que así lo determina la iglesia o así lo determina mi familia, etcétera, etcétera. ¿En qué lugar me estoy poniendo yo? ¿En qué lugar estoy ubicando con relación a lo que significa la realización de mi existencia? Entonces, volvemos a lo que somos, recordarnos que somos seres sagrados, seres sagrados, sagrados en el sentido de que me respeto a mí mismo y me reconozco. Y cuando me reconozco, me doy cuenta de que soy un ser inteligente con conciencia, al menos en potencia, y que voy a desarrollar esa capacidad incrementando mi capacidad de disfrute, incrementando la conciencia de lo que soy. ¿Qué ibas a decir? Hay un ejercicio que ayuda, se podría decir que al psiquismo, a volver a sí mismo, y es, por ejemplo, pues en mi caso, Viviana, ¿dónde estás? ¿Estás en Viviana o estás en el problema? Regresa a Viviana. Y es como, bueno, vuelvo a mí, porque también muchas veces estamos centrados en el problema y le damos la vuelta, y lo que está afuera difícilmente es controlable si yo no lo hago desde adentro, porque recordando que todo se transforma cuando yo transformo adentro. Exacto, y atraigo lo que requiero según la necesidad de justificarme o según lo que estoy moviendo energéticamente o vibracionalmente, emocionalmente, que es la misma cosa. Emoción, ya tú misma lo decías en un programa anterior, emoción es energía en movimiento. Entonces, yo me ubico en mí mismo y empiezan a llegarme cosas diferentes. Sí. Pero cuando estoy ubicado desde afuera, pues obviamente, ¿cómo cogemos, con qué trapito lo agarramos? Pues encontramos gente, por ejemplo, impotable en la vida cotidiana, gente que se queja por todo le resulta un problema, esa gente que, vuelvo y digo, no hay trapito con que agarrarla, es porque es gente que ya se echó a la pena de que el problema son los otros. Entonces pasa por la vida poniendo el problema a los otros o quejándose de todo, de todos.
Y en ese sentido entonces uno asume la responsabilidad que significa volver a su eje, volver a su centro. Entonces decimos, y qué bueno Viviana que nos recuerdas eso de volver a sí mismos. ¿Qué significa? Recordarme que soy yo el que está vivo, recordarme que yo soy el que está aquí de cuerpo y de conciencia presente, y recordarme que cualquier factor de cambio parte de mí, no de los otros. Ahí es el poder que tiene cada cosa, es el que yo le doy, más no es que tiene poder por sí mismo. Exacto. Entonces, eso es fenomenal, Viviana, lo que acabas de nombrar, porque nos lleva a otra esfera de la realidad, y es que la realidad es real, idea. La mente crea mediante las ideas. La idea que yo tengo de la realidad es la real idea que yo le di a mi realidad. Es decir, ¿qué necesito yo dentro de las formas de ver el mundo, mis enfoques de la realidad? Y entonces desde ahí el universo responde. Si yo necesito fracaso y me declaro un fracasado, entonces el universo me va a traer factores de fracaso permanentemente. Ahora recuerdo un comerciante muy exitoso en lo que hacía, pero entonces él tenía la filosofía de que tenía que quejarse para que no le pidieran, para que no le reclamaran de su familia o no estuvieran encima de él pidiéndole que para esto, que para los servicios, que pídeme esto, que présteme aquí, que regáleme allá. No. Entonces él decía siempre de que tenía que quejarse y proyectar la imagen de que estaba mal económicamente. Y entonces justamente le llegaban gente de la cual no podía soltarse. Entonces le llegaba el cliente que ya sabía que le debía un dinero de tiempo atrás, pero que llegaba y lo endulzaba diciéndole que le iba a pagar todo con no sé cuánto de intereses, pero que le prestara otro dinero adicional, etcétera, etcétera. Y él caía redondito. Entonces su idea era que tenía siempre que quejarse. Entonces la orden que le estaba dando a su universo era: déme por qué quejarme. Entonces siempre le llegó la mujer que no lo quiso suficiente, el hijo que no lo tuvo muy en cuenta, el cliente que lo tumbó económicamente, el cheque que le salió chimbo, qué sé yo. Y ese también es el mensaje que le mandamos como a las demás personas, de que sean con nosotros, porque hay, o sea, yo también he visto que hay personas que con una persona son de una manera y con otra pueden ser de otra forma, y yo pienso o he notado que es de acuerdo a lo que cada quien refleja o transmite, porque dice más lo que sentimos, la energía que transmitimos, que lo que estamos hablando o expresando, por decirlo de dientes para afuera. Exacto. ¿Desde qué ángulo del fantasma? ¿Qué nombramos cuando decimos fantasma? El fantasma, desde el psicoanálisis, es el núcleo problemático de la existencia que tenemos por resolver. Es uno de los fantasmas, por ejemplo, que lo que hemos llamado también los esquemas, ¿cierto? El fantasma mío puede ser el fantasma de la triangulación, el fantasma edípico. Entonces, donde quiera que llego me triangulo, pues construyo un triángulo de relación. Entonces resulta de que tengo la relación con un amante, ese amante me llena la vida, pero entonces busco otro amante
para hacerlo partícipe de lo que me pasa con este, para poderme quejar con él y decir que no me da determinadas cosas, y así entonces resulta un amante, el bueno, que me apasiona y o la buena, que me apasiona y me llena la vida, pero tengo que quejarme con un tercero, y ese tercero viene a salvarme. Pero ese tercero resulta de que está en relación con otra persona, entonces yo resulto siendo el triángulo de... reproduzco dentro de la relación un triángulo y llevo hacia afuera el mismo triángulo, es decir, atraigo una persona que está metida en lo mismo. Entonces yo resulto, hablo de un caso muy específico, ella, feliz con un amante, se busca un tercero que está separándose de la mujer, pero en eso está hace 7 o 8 años, o sea que no quiere separarse. Entonces ella se queja del amante, él se queja de la mujer, y los dos se creen que están salvándose el uno al otro, o que están recibiendo lo que les falta en la relación con el otro, digamos. Eso lo llama también el psicoanálisis el drama del tercero perjudicado, ¿cierto? Siempre un tercero que se perjudica o termina perjudicado. Entonces es muy dable también de que atraigamos personas justamente que están en relación triangulada, ¿cierto? Entonces atraemos a la mujer comprometida, atraemos al hombre que ya está casado, o al hombre que no puede respondernos, y ahí se nos desgasta la vida viviendo en esa relación de tres, para no mirarnos a nosotros mismos. Oiga, esto es demasiado grave lo que voy a decir, pero ¿de qué manera los seres humanos generamos tanto jaleo en la existencia intentando huir de nosotros mismos? Todo ese jaleo, toda la problemática humana de la salud personal, la salud psicológica, la salud psicosocial, las problemáticas colectivas, incluso la forma como está estructurada la jerarquía social, son incluida la religiosidad, incluida la política, incluida la ciencia e incluida la economía, están estructuradas en torno a la triangulación edípica. Entonces, toda la humanidad se vive en torno a la huida de sí mismo. ¿Cómo les parece? ¿Qué drama es del ser humano? No podemos mirarnos con ojos y con asombro de lo que somos. Estamos asustados de ser y asustados de nuestra propia capacidad y luminosidad. Digo luminosidad en términos de la conciencia que ya somos, porque si conquistamos esta condición de seres humanos, ya tenemos una conciencia más que loable, digna del mayor encomio, de la mayor celebración. Yo tengo una pregunta. Bueno, estamos hablando de que hacemos todo pues y otros más, todas esas situaciones o dramas, pensando que la vida tiene que ser un drama. O sea, partimos de que la vida es dura, de que, como decía mi abuelita, la vida no es pan de queso. Y no pensamos que la vida sí puede ser pan de queso. O sea, ya damos por hecho de que es que tenemos que sufrir, o sea, no hay más, este es un valle de lágrimas. Porque yo también escuchaba personas que decían como, es que la vida es una lucha por estar bien. Y yo pensaba, bueno, no hay otra forma, como, está bien, siempre van a haber situaciones, pero ¿qué tal si lo vemos desde... Yo tengo un dicho para eso, una chocoaventura? Pues hay
un suceso, un drama, está bien, sí, pero entonces es algo a resolver, es una nueva aventura, por ponerlo en un sentido más dulce, no sé. Sí, desde la antigüedad, Sófocles, Eurípides, luego Shakespeare toma mucho de esa tragedia griega e intenta poner en sus obras, quiero decir, en sus obras ese drama humano para mostrarnos de que no tiene sentido seguir en esa repetición. Y a lo que llegamos en la actualidad es de que tenemos todas las herramientas, toda la información suficiente para salir de ese drama que nos lleva por la vía del sufrimiento, del sacrificio, del esfuerzo máximo, de la vida como una lucha y no la vida como un disfrute. Entonces, ¿cómo superar esos patrones que nos ha montado la cultura? Si desde la antigüedad venimos en ese dramatismo a ultranza, repetido a ultranza, y sin poder mirar la vida desde otra óptica. Uno de los patrones que nos llevan a la tragedia y al drama es precisamente la repetición. ¿Cómo así? Sí, una cosa tan sencilla como esta. Si usted está en la playa, intenta entrar al mar, el mar lo saca. O sea, la inercia es un principio físico, Si usted está entrando al mar, el mar lo tira para afuera. Pero si usted está en el mar tiende a absorberlo. Usted le da dificultad a arrimar a la orilla. A ver, ¿qué estamos queriendo decir con esto? De que vivimos inercialmente, en una inconsciencia donde nos dejamos llevar para donde va Vicente, ¿cierto? ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Como la mayoría estamos metidos en una inercia, entonces hagamos lo que los demás hacen para yo no parecer ni el loco, ni el extraño, ni el raro. ¿Qué tal que digan que yo soy un loco que está por ahí haciendo cosas que no hacen los demás? Así lo que yo haga me traiga unas satisfacciones exquisitas. Entonces, una de las cosas a que nos lleva la información actual es a proponernos, es que usted puede romper con los esquemas, rompiendo la inercia en que se ha metido y en que ha puesto su existencia. A ver, salgámonos del riel y miremos cómo construir un riel, entre comillas, nuevo, que nos permita crear un universo propio. Ya no estoy sobre las vías que otros crearon para mí, sino que estoy sobre la vía que yo quiero construir para mí. Miren una cuestión básica, y esto se da de una manera constante en el trabajo psicoanalítico. Una persona está tratando de superar, por ejemplo, las formas de relación triangular, ya lo decíamos hace un rato. Pero entonces a través del análisis se da cuenta de que está metida repitiendo lo de papá y mamá, ¿cierto? Y entonces dice, pero es que yo ya no quiero vivir ahí. Pero entonces se buscó una mujer o un hombre con el cual ha estado repitiendo por N cantidad de veces la situación. Como está cambiando su mentalidad, está saliendo del triángulo, entonces entra en la órbita de una relación nueva. Le llega una persona inesperada y es justo lo que yo quiero, aunque no es del color que yo quiero, pero es una persona comprensiva, una persona, vamos a un caso concreto del análisis, una persona más joven, un señor de 50 años, se quiere una persona de 35, 40 años, le llega justo a la persona, ¿cierto?
Pero entonces ya no sabe si seguir con la antigua mujer con la cual estaba repitiendo su drama o empezar realmente con esta persona nueva que ni le está condicionando ni le está imponiendo cosas, lo trata en libertad, mientras que la otra lo manipula y lo explota económicamente. Entonces, lo que le decíamos a esta persona es: usted está generando una franja de nueva realidad, hay que sostener esa franja de nueva realidad para que el universo entienda de que usted se sostiene y es capaz de sostenerse en esa franja de realidad que ha creado. Usted ya salió, ya entendió, ahora le toca sostener y ampliar esa franja de realidad para que le sigan llegando cosas en ese sentido, realizaciones. Y entonces es nomás para contarles eso, ¿cierto? De cómo en este país nuestro encontramos gente demasiado inteligente, en todos los ámbitos, gente con un potencial impresionante, y cuando uno viaja al extranjero se da cuenta de que el colombiano destaca por su potencial, su inteligencia, su disponibilidad a adaptarse a las condiciones nuevas, pero lo que nos falta es constancia. Y si no hay constancia, ¿qué hacemos? Repetimos, nos devolvemos al punto de partida. Si yo salgo al mar y a la primera que me devuelve el agua a la orilla, entonces digo: es imposible salir de aquí, me quedo en la playa, nunca voy a salir al mar, nunca voy a conocer lo que es alta mar y no voy a, qué sé yo, a pescar o a reconocer otras formas de existencia que pueden haber diferentes a las terrestres, por hablarlo poco. Entonces se requiere constancia para poder atraer nuevas fuerzas que nos permitan ir hacia el universo un mensaje diferente al que traemos, de que no somos capaces, de que es que la vida no nos funciona. La deserción académica que se da en nuestro país, eso es impresionante. La cantidad de gente que pasa a la universidad, y tengo entendido de que, bueno, yo no sé en la época actual, ahora hay mucho más posibilidades, más universidades, más facilidades con becas y todo tipo de cosas, gente más despierta en nuestro tiempo, pero los porcentajes siguen siendo altísimos con relación a la deserción académica, ¿cierto? Y la deserción escolar. La gente que no persiste en una tarea, pues obviamente lo que le está diciendo al universo es que yo no soy capaz, por un lado, pero por otro es que ya me metí en una inercia y yo no voy a salir de esa inercia. Esto es muy hermoso porque lo que nos enseñan, óigase bien, es el principio de la iniciación espiritual. La iniciación espiritual tiene que ver con la persistencia en la asunción de sí mismo. Asunción de sí mismo, asumirse uno como la franja de realidad que resulta siendo el paraíso o la fuente de bienestar y realización que no le va a llegar de otro lado. Si yo me asumo como ese islote en la realidad manifiesta, es decir, es el lugar donde se está plácido y seguro, entonces voy a convertir mi islote en una isla, mi isla en un continente, y quizá ese continente en un planeta, ese planeta quizá me ayude a construir
en realidad hasta formar un sistema solar. Estamos hablando en términos figurados, ¿cierto? Entonces es la invitación a construir un universo propio. ¿Cómo construyo mi universo propio? Reconociendo la cuota inicial. Vuelvo a mi eje. Yo soy esa cuota inicial para un universo nuevo, ¿cierto? Y ese universo nuevo lo conformo y lo construyo, lo amplío a partir de lo que voy reconociendo en mí mismo. Fernando, entonces también son decisiones, o sea, yo decido construir un nuevo universo o mantener una nueva forma de relacionarme con las personas, o porque hablábamos de tenemos que sostener algo para que el universo entienda que quiero eso nuevo en mi vida, o que me empiece a mandar cosas, situaciones o personas que vayan en relación a eso nuevo que estoy sosteniendo y que estoy generando, ¿cierto? Entonces, y bueno, eso por ejemplo del caso que hablabas de la persona que no sabe si volver con la anterior o algo nuevo, es una decisión. Es una decisión. Entonces, en el trabajo analítico le decimos a la persona, bueno, como ya tenemos tan claro esto, entonces asumimos de que el trabajo terapéutico, aunque la persona ya alcanzó un nivel de disfrute y de realización, está aprendiendo a realizarse, entonces es sostener esa realidad. Uno cree muchas veces que porque entendió algo ya está solucionado, ¿no? Es entender y a partir del entender ampliar una conciencia que te permita construir un universo nuevo. Mejor, ampliar el universo ya existente en ti. Y a partir de allí, entonces, es suministrar los elementos que permitan sostener, ¿cierto? Y ampliar los horizontes que has alcanzado. Entonces, buena parte del análisis tiene que ver con la conquista de un bienestar. Muchas personas entran en análisis y empiezan a descubrir de que pueden estar mejor, y eso las lleva a querer huir del trabajo analítico o a intensificar sus estados de enfermedad, porque creen que si no están mal, entonces el terapeuta ya no les va a atender o ya no van a tener el espacio significativo en el cual han aprendido también a disfrutar, ¿cierto? Entonces viene una inercia, ¿cierto? Se acostumbraron a la queja en el análisis y creen que mediante esa queja que pueden sostener el análisis. Entonces lo que le decimos a la gente es, no, es que también atendemos gente que está bien. Y la idea es incrementar los márgenes de acción y los márgenes de realización que nos permiten el entendimiento y la conciencia conquistada. Y también pienso yo, y por experiencia, que a veces podemos tener cierto tiempo de la repetición, pero de lo nuevo, de lo que quiero, y en un momento como que uno siente que se retrocede o le llega una situación que lo pone como en jaque, y he visto yo que es también entender que esa situación es para resolver algo más o profundizar más en algo que todavía está ahí como tambaleando, como para uno no desanimarse, sino como seguir en el trabajo. En el proceso de avance. Entonces decimos de que si la persona ya alcanzó cierto nivel, no quiere decir de que ya está asegurada con relación a lo que puede ser la amplificación de un universo ya reconocido.
encontramos cantidad de gente que ha entendido, ha llevado a la conciencia y ha vivido la espiritualidad, por ejemplo, por un campo, por un espacio de tiempo determinado, pero retornan con cierta facilidad porque dan con una relación, por ejemplo, que los arrastra hacia atrás. Entonces, también es que el yo, que es tan familiar, entonces ahí viene la parte, la inercia física, que atiende, mejor, la inercia física es un compromiso del yo. El yo adaptado a una realidad circular quiere repetir esa misma realidad. Entonces la inercia es conservadora, el yo es conservador, dos fuerzas que se auspician a sí mismas. Lo inconsciente tiende a repetirse, es decir, lo inconsciente funciona según la lógica inercial primitiva del universo físico. O sea, traemos ese lastre desde la condición física y que tiene que ver también con el funcionamiento básico de los elementos inorgánicos o los elementos que constituyen el universo en términos de lo no vivo, ¿cierto? Lo inorgánico. Más bien dijéramos inorgánico, porque lo no vivo ya es problemático. Ubiquémonos ahí. Entonces, miren, lo inconsciente tiende a repetirse, obedece a una inercia de la física fundamental, y el yo se acoge a esas inercialidades, es decir, que vivimos inconscientemente. Cuando dejamos de vivir y de repetir inconscientemente los mismos patrones, cuando nos damos cuenta de que somos conciencia. Si yo vivo en conciencia, entonces puedo cambiar los factores inerciales, los patrones inconscientes y los patrones del yo, que creyéndose dueño de las circunstancias, no hace más que reproducir los emblemas de las constantes inerciales y las constantes inconscientes. Una vez hablabas de interrogar los miedos, o de pronto también podemos decir esas acciones inconscientes que no nos gustan o que repetimos, o cómo sería ese darse cuenta o ver por qué estoy actuando de esta manera, o ser más conscientes de lo que estamos haciendo o reproduciendo que no queremos. Ajá. Sin lugar a dudas, se requiere trabajo personal. O sea, no es que vamos a declarar de que rompemos la inercia y damos tremenda carrera de aquí a la esquina, de la esquina ya estamos cansados. No se trata de arrancar de una manera acosada y ansiosa, sino, oígase bien, si estamos partiendo de una ansiedad y de una obligación, yo tengo que cambiar, ya caí en un esquema, y es la obligatoriedad. Y si caí en un esquema, entonces lo que estoy haciendo es reproducir sistemas de sometimiento y de esclavización. Si yo estoy ansioso, entonces tampoco puedo pensar la realidad y tomo medidas que aminoren la ansiedad y me hagan pensar que ya está todo solucionado. Yo creo que hay actualmente también tenemos aquellos principios de la física cuántica de Garnier Mallet, y es conectarnos con el doble.
Antes de dormir, conectarnos con el doble y decirle, ayúdame a resolver de la mejor manera posible. ¿Qué hace el doble? Cuando estamos conectados con el doble, estamos conectados con la parte energética. Y si estamos conectados con la parte energética, entonces estamos conectados con el universo. Porque la parte energética es la parte, dijéramos, luminosa de nuestra propia conciencia y la parte luminosa de el universo o los universos conocidos y por conocer que están representándose en esa luminosidad. Entonces, dijéramos que el doble es una bisagra entre el aquí y el allá, entre el mí mismo y el entorno, el mí mismo y las fuerzas, dijéramos, que me rodean. Entonces, le decimos a ese doble energético, llámenlo ángel guardián, llámenlo Dios, como quieran llamarlo, pero el hecho es que si nos conectamos en conciencia con esa parte, entonces él, si lo hacemos siquiera 21 días consecutivos, entonces él aprenderá a reconocernos y nos abrirá el camino. Nos llegará la persona que nos ayude a conocernos, nos llegará el retiro espiritual que requeríamos para despertar ya la semillita de conciencia que me he podido cultivar. Nos llegará la persona, la conferencia, la circunstancia apropiada para ir encaminando la vida, nos llegará el libro que requeríamos para resolver la pregunta del momento, ¿cierto? Entonces decimos con esto de que el doble nos permite bajar la información y bajar las conexiones que antes estaban completamente ajenas o extrañas a nosotros. ¿Por qué? Porque ya aprendimos a reconocernos en vibración, o aprendimos a reconocernos en espiritualidad, o dijéramos en términos más psicoanalíticos, aprendimos a reconocernos en emocionalidad. Si quieres decir algo para que cerremos el programa por hoy. Pues, no sé, todo quedó como claro, las preguntas que tenían. Sí. Bueno, muchísimas gracias, un feliz día. Gracias Andrés por la dirección, a Abraham por su acogida en el programa, en la emisora. Gracias Viviana por tu participación y pronto estaremos otra vez en ¿Por qué enfermamos? Buenas tardes.